regates, jugadas, truco, skill con Neymar Jr. Que es el amago por detrás y giro. Y esta es una de las habilidades también de Neymar, que vas a utilizar la palanca, vas a utilizar el sprint, vas a ponerte en una dirección con el sprint y la palanca presionados, vas a soltar el sprint primero, luego la palanca la vas a mover en un sentido lateral formando una L, vuelves a presionar el sprint y eso es todo. Entiendo perfectamente que este movimiento, este primer regate, consta de 6 movimientos y es un poco complicado hacerlo a la primera. Por eso te voy a enseñar primero unos movimientos básicos y también te voy a enseñar cómo ir a esta parte de entrenamiento donde, como puedes ver, solo están mis jugadores y no hay rival, y de esa manera puedes ejecutar todo lo que te voy a enseñar en un espacio de práctica. Bueno, para entrenar vas a irte a extras para que entrenes todo esto en entrenamiento. Así que lo primero que te voy a mostrar es cómo llegar a esta parte de entrenamiento, por si no lo sabes. Pues en local encontrar tus jugadores o tu equipo, en este caso puede ser el PSG o puedes buscar en selecciones a Brasil, como yo lo estoy haciendo en pantalla ahora mismo, y ahí puedes practicar en ofensivo tú solo. Y ahora te voy a enseñar los movimientos más básicos y luego los más elaborados para que puedas dominarlos todos como un pro en el fútbol móvil. Vamos a empezar con el primer regate y es el drible con la palanca y no lo de las palancas del Barça. Es simplemente mover la palanca, vamos a olvidarnos de los otros botones y vamos a mejorar nuestros movimientos con la palanca, con el cursor, como quieras llamarle, y vamos a intentar driblar o regatear a los jugadores simplemente con la palanca, moviéndonos de un lado para otro de la manera más rápida posible, y vas a ver que incluso con este movimiento tan sencillo vas a poder pasar rivales y burlar a estos rivales, hacerle alguno que otro regate con Neymar sobre todo, ya que es muy hábil. Y este es el primer movimiento base para llevar los otros encima de este, porque es uno de los principales. Mira que en esta jugada me puedo sacar estos jugadores, aunque hago otras jugadas, claramente la palanca me ayuda aquí, por ejemplo, a sacarme 3. Mira, y esto lo puedes entonces tú hacer también si controlas la palanca. Ahora vas a entrenarlo moviéndote de un lado para otro con la palanca rápidamente, lo más rápido que puedas, y vas a hacerlo para coger ese control, para tomarle la confianza, y luego vas a poder hacer estas jugadas también en partidos de práctica y luego contra tus oponentes reales. Y por si te estás preguntando cómo poner estos partidos de práctica para practicar justamente la jugada que te acabo de decir y las demás que te voy a mostrar, lo que tienes que hacer es lo siguiente. Para llevarlo ya contra la IA o en liga. Y aquí en partido de práctica puedes poner un rival para practicar ahí mismo en entrenamiento. Ahora vamos con el regate base número 2, que es el driblar con sprint o con cambio de ritmo. Y aquí, como ves, yo muevo la palanca y luego aprieto el sprint. Ahora sí utilizamos los botones. Muevo la palanca en una dirección y luego curso o aprieto el sprint. Y de esa manera Neymar pues agarra velocidad en ese lugar, pero lo suelto para cambiar de dirección. Entonces toma la dirección primero con la palanca y luego pulsas el sprint. Primero toma la dirección con la palanca y luego pulsas el sprint. Vas viendo cómo todos estos movimientos se van entonces sumando. Primero la palanca ya la sabemos mover bien, ahora le sumamos el sprint para cambiar de dirección, pero recuerda que tienes que soltarlo para que pueda cambiar de dirección rápido. Sueltas el sprint, mueves la palanca, presionas el sprint para que se mueva rápido. Ese es el movimiento que hace Neymar y ahora vamos también a llevarlo, este movimiento, en el partido. Pero primero tienes que entrenarlo acá. Muy bien, puedes ver cómo entonces puedes moverte muy rápido, puedes regatear jugadores y cuando veas el espacio puedes moverte hacia ese espacio con el sprint y cambiar de dirección rápidamente si sueltas el sprint. Ahí ves cómo lo haces. Presionando el sprint puedes moverte hacia los espacios y burlar tus jugadores. Ahora vamos con la jugada base número 3, que es el sprint pero doble, o sea, driblar a tus jugadores con sprint pero doble. Aquí puedes ver cómo también muevo la palanca, pero después presiono el sprint. Y la palanca tienes que moverla en largo, tienes que hacer un movimiento largo
con la palanca para luego mover el sprint, y de esa manera ves que le salen como dos rayitas azules a Neymar, que no es lo mismo del sprint normal, este es doble y lo hace mover mucho más rápido, es como un cambio de ritmo y puedes burlar a tus jugadores de esa manera. De hecho, te va a funcionar mucho para cuando quieras atacar espacios en contraataque. Y es una jugada que ahora puede funcionar con lo que ya sabías antes de la palanca y el sprint. Pero recuerda que aquí tienes que hacer un movimiento más largo con la palanca y luego presionar el sprint. Ahora voy a mostrártelo también en un partido de práctica. Mira ahí cómo vamos a burlar al jugador con el sprint. Sales hacia el espacio y de esa manera puedes sacarte a los rivales rápidamente. Esta es una de las habilidades de Neymar, se llama la croqueta y consiste en pasar el balón de pie a pie para driblar a tu jugador. Y aquí, como te muestro en pantalla, tienes que mover primero el cursor o la palanca y luego apretar el sprint, pero tienes que mover la palanca hacia donde va el jugador, es decir, hacia el frente de él, porque de lo contrario pues harás otra completamente diferente o no te saldrá. Pones al jugador a correr en una dirección y hacia esa misma dirección mueves la palanca. Aquí te voy a dar un listado de cómo hacerlo para que lo puedas hacer fácilmente, pero es muy simple y es muy fácil de hacer. Mira, consiste en eso, poner la palanca en una dirección. El segundo movimiento es hacer un movimiento largo con la palanca hacia la dirección elegida previamente, presionar el botón de sprint y luego soltar el sprint. No puedes mantenerlo presionado. Lo aprietas y lo sueltas ahí mismo. Y como puedes ver, lo puedes hacer de esa manera fácilmente. Y también luego en este partido de práctica, donde puedes ver que esta jugada sirve mucho por las bandas para hacerte un espacio e ir driblando jugadores, aunque también puedes hacerlo desde el medio, pero yendo hacia alguna de las bandas o abriendo espacio. Tú vas viendo cómo la puedes utilizar y yo te la recomiendo de esta forma como yo lo hice. Ahí te dejo el video para que veas cómo la puedes usar. Bueno, esta jugada, por si te estás preguntando cuál es el amago de disparo. Haces que vas a disparar, amagas, te quitas al rival y quedas solo. Claro, esta es otra jugada que te voy a mostrar en este video, por eso te pido que te quedes hasta el final para que lo veas. Que es el amago por detrás y giro. Y esta es una de las habilidades también de Neymar, que vas a utilizar la palanca, vas a utilizar el sprint, vas a ponerte en una dirección con el sprint y la palanca presionados. Vas a soltar el sprint primero, luego la palanca la vas a mover en un sentido lateral formando una L, vuelves a presionar el sprint y eso es todo. Son 6 movimientos, consta de 6 movimientos y con la palanca acuérdate que tienes que hacer una L, tienes que dibujar una L con la palanca mientras vas jugando con el botón de sprint. Te lo detallo acá. Son 6 movimientos que tienes que ir practicando para que te salga. El primero es ponerte en una dirección, pues con la palanca escoges una dirección y te vas a ir, pero con un movimiento corto. Presionas el sprint y lo sueltas. Es solo una presionada, lo presionas y lo sueltas. El cuarto movimiento es hacer un movimiento largo con la palanca, pero hacia el costado de la dirección original haciendo una L. Tienes que dibujar una L con la palanca o con el cursor igualmente. Y el quinto es presionar sprint y luego soltarlo de nuevo. Si haces estos 6 movimientos, puedes ahí tomarle pantallazo para que te acuerdes de ello y lo practiques. Si haces estos 6 movimientos, vas a lograr entonces hacer el amago por detrás con giro. Aquí te muestro cómo pues se hace literalmente esa jugada. Si no haces la L, pues te va a salir otra cosa. Acá te muestro también que tienes que hacerlo con distancia, porque si lo haces muy cerca, no te va a salir. Entonces tienes que tomar distancia de tu rival, de tu defensor, y poder hacerlo de esa manera se te facilita. Aquí te muestro cómo puedes buscar la espalda del jugador. Entonces puedes abrirte espacio, siempre hacia el espacio, y de esa manera ganar entonces la espalda de tus jugadores con esta jugada.
Va a ser muy sencillo si lo aprendes. Recuerda dejar espacio entre tu defensor y tú para que te puedas salir. La tercera jugada es el amago. Esta no está entre las habilidades de Neymar, pero es lo bueno porque al no estar entre las habilidades, cualquier jugador, incluso aquí en este video te voy a mostrar como Messi, incluso Verratti, pueden hacer esta jugada, y es para esos momentos en que disparas pero el balón se te va largo, entonces puedes revertirlo. Y acá es con el botón de disparo. El cursor y el botón de disparo tienen que presionarse al mismo tiempo. Tú con el cursor eliges la dirección, con la palanca eliges la dirección hacia donde quieres ir, hacia donde quieres salir, y aprietas el botón de disparo al mismo tiempo, y de esa manera haces un amague. Puedes jugar haciendo un movimiento en largo para que te salga mucho mejor, y de esa manera pues vas a poder driblar a tus jugadores, como ya te dije, no importa con qué jugador lo hagas. Y esta jugada es muy sencilla, consta de simplemente 2 movimientos, literalmente uno, pero te puse otro para que lo recuerdes. Es escoger una dirección con la palanca, con un movimiento en largo, y presionar el botón de disparo al mismo tiempo. Eso sí, recuerda soltar el botón de disparo, porque si no, pues entonces no vas a poder mantenerte corriendo, sino que vas a hacer el disparo. Eso sí, la jugada tienes que hacerla al mismo tiempo, tienes que ser preciso, porque si no, simplemente vas a hacer un disparo. Y bueno, aquí te voy a dejar cómo lo hace Neymar, cómo lo hace Verratti, cómo lo hace Messi, para que puedas observar. Ahora lo importante de esta jugada es que los practiques en esta situación de entrenamiento y que le des un me gusta a este video si te ha gustado también, pero te voy a dejar acá todos los regates. Esto justamente en el entrenamiento, en esta parte de entrenamiento puedes practicarlo, porque si has puesto atención, hayas puesto atención a todos los videos que he subido sobre estos regates, la mayoría se hacen con el cursor y con el sprint, a diferencia del que te mostré anteriormente, que es con el de botón de disparo. Pero casi todos, o todos por decirlo así, se hace con el botón de sprint y con el cursor en diferentes posiciones, en diferentes movimientos. Entonces puedes jugar con eso en largo, en corto, a diferentes lugares, y eso te permitirá hacer muchas jugadas que no te he explicado en este video. Pero si quieres que te vaya explicando todas las habilidades de Neymar y de otros jugadores a detalle, pues déjame en los comentarios y apóyame con un like también.